sección de traumatología y ortopedia de la zona norte. Vamos a dar inicio a la grabación. El día de hoy vamos a contar con la participación del doctor Carlos Alberto Navarro Lozano, ortopedista y traumatólogo, especialista en cirugía de rodilla de la Fundación Universitaria Ciencias de la Salud, Hospital San José. Actualmente se desempeña en Ortovital IPS Barranquilla, dedicándose a artroscopia y reemplazos articulares de rodilla. El tema es constricción, niveles de constricción en reemplazo total de rodilla, algo que está siendo muy discutido actualmente y sobre el sobredimensionamiento que estamos utilizando al momento de realizar nuestras prótesis constreñidas en muchos casos. Doctor Navarro, bienvenido y muchas gracias por participar. Vamos a la izquierda, que puede uno durar hablando. ¿Cuáles son las opciones? Hola, doctor. Hola, doctor Navarro, buenas noches. Sí, buenas noches, ¿me escucha? Sí, señor, perfectamente. Bueno, ¿arrancamos? Sí, señor, podemos iniciar. Bueno, muy buenas noches y nuevamente muchas gracias por haberme tenido en cuenta para hablar de este tema que ofrece en algunos puntos polémica acerca del uso de mayores niveles de constricción. Vamos a iniciar. La idea de esta charla no es sentar dogmas de ninguna clase, sino tratar de los principios de constricción en reemplazo total de rodilla y pues apoyarme un poco sobre la experiencia que he podido tener con algunos casos que he podido tratar en este tipo de cirugías. Esta diapositiva se ve cargada, pero es necesario definir inicialmente qué es la constricción. Y la constricción es el efecto que se obtiene con el diseño de los implantes para proporcionar la estabilidad suficiente y necesaria del mismo. La inestabilidad pues sucede cuando los ligamentos y los tejidos blandos, en conjunto con el diseño de la prótesis y el alineamiento de la extremidad, no son capaces de aportar la estabilidad necesaria en la presencia de estrés transmitido a través de la articulación. Y hasta el 25% de las causas de revisión en reemplazo total de rodilla se deben a prótesis inestables. ¿Cuáles son las causas de inestabilidad? Son varias. Inicialmente está la inadecuada escogencia del implante, como podemos ver en esta foto. Un paciente con una prótesis de poste alto o que llamamos de revisión, que sin embargo se sigue luxando, de golpe necesitaba era una prótesis bisagrada. Un balance inadecuado de espacios en flexión y en extensión, el mal alineamiento de los componentes y finalmente la insuficiencia ligamentaria prequirúrgica que no está diagnosticada. Puede ser posquirúrgica, un paciente que haya quedado bien implantado con una buena escogencia del implante, pero haya tenido un trauma, o de forma iatrogénica por una sección inadvertida del ligamento colateral medial o del tendón del popliteo durante el procedimiento, o una liberación excesiva de los tejidos blandos, sobre todo en pacientes con artritis reumatoide. En este caso de la foto izquierda se ve un paciente con una prótesis muy bien alineada que presentó un trauma postquirúrgico y tuvo una ruptura traumática del ligamento colateral medial. Y en la diapositiva de la derecha se puede ver un paciente que se le operó, seguramente tenía una deformidad severa y una rodilla inestable y se quiso tratar con una prótesis de revisión o de poste alto, y sin embargo con un polietileno muy grande con alteración de la interlínea articular y de la altura de la rótula, y sin embargo si ustedes ven la lateral, creo que está tapada, yo por lo menos la veo tapada, pero la prótesis de todas maneras se luxó. Sin embargo, tenemos que saber que el subir el nivel de constricción nos trae consecuencias. La más importante es que el estrés sobre las interfaces se va a aumentar y esto va a provocar un desgaste y un aflojamiento temprano de los implantes. Por lo tanto, hay que recordar que la recomendación es usar la mínima cantidad de constricción, ojo, para alcanzar un resultado satisfactorio. ¿Cuáles son los niveles de constricción? Vamos a empezar desde el nivel menor hasta, obviamente, el nivel mayor.
La prótesis que menos constricción nos ofrece es la prótesis de retención del cruzado posterior. Un escalón más arriba están las prótesis posteroestabilizadas y las ultracongruentes. Después vienen las prótesis constreñidas no bisagradas, que hay un problema grande de nomenclatura, unos las llaman de revisión, otros constreñida varo-valgo y otras personas dicen prótesis de poste alto. Y finalmente el mayor nivel de constricción, que son las bisagras y las bisagras rotatorias. Empecemos con el menor nivel de constricción, la prótesis de retención del ligamento cruzado posterior. Son prótesis que, como su nombre lo dice, la estabilidad se basa sobre el ligamento cruzado posterior para evitar la traslación de la tibia sobre el fémur. En teoría, ofrecen menos complicaciones patelares, ya que evitan esta traslación, y una mejor fuerza muscular del cuádriceps, lo cual en teoría también hace que la función al subir y bajar escaleras sea mejor. ¿Qué otras ventajas nos ofrece? Al retener el cruzado posterior conservamos sus capacidades propioceptivas, disminuimos el estrés en las interfaces porque es la que menos constricción posee, nos conserva más hueso, no hay que hacer caja para el poste del polietileno, y todos estos factores nos llevan a una mejor cinemática de la articulación. Los implantes que sacrifican o sustituyen el ligamento cruzado posterior son las prótesis posteroestabilizadas, que como ya dijimos sustituyen el cruzado por un poste a nivel del polietileno tibial y una caja en el componente femoral. Las otras son las prótesis ultracongruentes o deep dish, que basan la estabilidad en la mayor excavación sobre los platillos del polietileno tibial y en la presencia de un labio anterior sobre el polietileno más pronunciado. En la diapositiva de la derecha, en la lateral, se puede ver el labio más anterior sobre el polietileno en esta prótesis Columbus de Brown. La idea de estas prótesis es limitar la traslación excesiva de la tibia sobre el fémur, ya que sacrificamos el ligamento cruzado posterior. Y esto nos da una mejor estabilidad en el plano coronal y de traslación. ¿Cuáles son los beneficios que podemos obtener con estas prótesis posteroestabilizadas? El balance ligamentario se obtiene más fácilmente, ya que no tenemos que lidiar con un ligamento cruzado posterior que puede estar tenso, enfermo. Es más versátil, es decir, se puede utilizar para más tipos de deformidades. En teoría, la corrección de la deformidad es más fácil y ya dijimos, la movilidad puede ser mejor al eliminar el ligamento cruzado posterior tenso. Y es más predecible en cuanto a restablecer la cinemática de la articulación. Las desventajas: el desgaste o la ruptura del poste de polietileno. Si podemos ver esta foto, ahí está el poste de polietileno alojado sobre la caja del fémur en esta prótesis Exactech. Este desgaste o este pinzamiento sobre la caja puede producir osteolisis por debris. También el síndrome del clump patelar. Tenemos que sacrificar más hueso ya que hacemos caja y son más propensas a tener inestabilidad en flexión. Si comparamos las dos prótesis, realmente no hay diferencias significativas en los estudios en cuanto a función, satisfacción o sobrevida. Sin embargo, hay que tener en cuenta que este ligamento cruzado posterior se puede romper intraoperatoriamente y no darse cuenta, quedar tenso o atenuarse en enfermedades inflamatorias, especialmente en pacientes con artritis reumatoide. Por lo tanto, podemos concluir que la prótesis posteroestabilizada nos ofrece mayor versatilidad. Cuanto a los implantes constreñidos varo-valgo o de revisión, son implantes que son constreñidos pero no están bisagrados. La estabilidad la mejoran por un poste alto reforzado con una caja más profunda a nivel del componente femoral, y esto ofrece una mayor estabilidad en el plano coronal y rotacional. Es importante saber que al aumentar la constricción aumenta el estrés sobre las interfaces y hay que considerar el uso de vástagos para disipar este aumento del estrés sobre las diáfisis y así evitar el posible aflojamiento temprano. Y tenemos que tenerlas en cuenta y en la cabeza cuando tengamos pacientes en los cuales es muy posible que haya un balance inadecuado en flexión y extensión, pacientes con varos valgos severos, pacientes que puedan tener deficiencia de colaterales o algunos defectos óseos. Tenemos este ejemplo, es un paciente con un genovaro severo, una inestabilidad posterolateral con una secuela de una osteotomía de tibia proximal hipercorregida.
en que teníamos que tener en cuenta que tendríamos que utilizar una prótesis con mayor constricción, una prótesis que tuviera vástagos con offset para poder medializar un poco el componente tibial y quedar bien alineado, y además la utilización de un bloque metálico medial para evitar el corte excesivo sobre la tibia proximal. Este otro paciente, una deformidad extraarticular severa con un varo severo, una inestabilidad posterolateral, en que teníamos que hacer un planeamiento cuidadoso, saber que teníamos que constreñir más la prótesis, que teníamos que obviar la deformidad del fémur distal y alinear con el eje mecánico, hacer un punto de entrada más lateral sobre el fémur distal, y en la lateral tener mucho cuidado con la longitud del vástago para evitar que se pinzara sobre la cortical anterior y la perforara. Esto fue lo que se obvió básicamente el corte sobre el cóndilo medial y se puso un bloque metálico de 15 milímetros para restablecer la altura de la línea articular, y lo que se buscó fue desentenderse un poco del fémur distal para alinearlo con el eje mecánico. Y en la lateral, tratar de utilizar un vástago y planear que el vástago tuviera la longitud necesaria para que no fuera a perforar la cortical anterior del fémur. ¿Cuáles son las desventajas de utilizar prótesis constreñidas mano-valgo o de revisión? Obviamente la mayor resección ósea para alojar en la caja un poste más alto, lo cual nos deja menor stock residual en caso de una revisión. Un mayor aflojamiento aséptico por la mayor constricción, una posible ruptura del poste, sobre todo cuando teníamos que utilizar una bisagra y pusimos una prótesis de este tipo. Y finalmente, el mayor nivel de constricción que le ofrecen son las bisagras. En esta ya hay una unión física entre el componente tibial y femoral. Tuvieron mala fama al principio, ya que los diseños iniciales dieron muy malos resultados debido a que eran bisagras puras, rígidas, que conectaban un bulón entre el fémur y la tibia, y el movimiento era en un solo eje. Tuvieron un alto índice de aflojamiento de los vástagos y obviamente el sacrificio de hueso era muy grande. Sin embargo, estas bisagras hay que tenerlas en cuenta, sobre todo si estamos tratando pacientes en que necesitamos una constricción total en rodillas primarias muy complejas, pacientes con inestabilidades muy severas, pérdidas óseas masivas, pacientes de cirugías oncológicas, pacientes ancianos con fracturas conminutas articulares y pacientes con articulaciones neuropáticas. Las desventajas son claras: hay que sacrificar más hueso, queda menos stock óseo para una futura revisión, el estrés es muy elevado en las interfaces, y en la mayoría de estas bisagras hay vástagos cementados que hacen que la posible revisión sea muy desafiante. Sin embargo, pues ya tenemos diseños de segunda generación hace algún tiempo, los cuales son rotatorios para disminuir el estrés. Ya hay experiencia larga en pacientes oncológicos jóvenes que han dado buenos resultados, lo cual demuestra que la rotación mejora la sobrevida del implante. Y ya tenemos diseños de tercera generación que son más anatómicos, tienen menos resección ósea, permiten la utilización de componentes modulares y obviar un poco ese estrés que hay al utilizar vástagos rectos no modulares que podían perforar las corticales y hacer escapes de cemento. En este caso, por ejemplo, pudimos utilizar un vástago no cementado con un offset y poder alinear adecuadamente el plato tibial sin poner en peligro la perforación de la tibia. O este otro paciente, una paciente de 80 años que tenía una fractura inveterada de platillos tibiales con un stock óseo malísimo y una osteopenia severa, y decidimos en ella realizar una prótesis, una bisagra de tercera generación con una sustitución metafisaria de la tibia. En este caso sí utilizamos vástagos cementados por la mala calidad ósea de esta paciente. Este otro caso, una paciente con un genovaro severo, una inestabilidad posterolateral grande, tipo 3, por una secuela de una osteotomía en la tibia proximal en su infancia, una deformidad severa, prácticamente que no hay, parece un olecrano, y en esta paciente obviamente había que tener una prótesis con una mayor constricción. Si ustedes ven en la foto, incluso es bastante difícil de ubicar el platillo tibial medial, le parecía un tobogán, y en este caso decidimos hacer una prótesis de tercera generación con una sustitución de la tibia proximal y con este peroné, con esta altura que muy seguramente generará comentarios al final de la charla.
Este paciente con un varo severo, un defecto medial del tipo 2A de la ORI, que se utiliza mayormente para revisiones, con una inestabilidad también de la esquina posterolateral, un defecto óseo grande sobre el platillo medial, teníamos que planear una mayor constricción, el uso también de vástagos con offset para lateralizar un poco el plato tibial y la utilización de un bloque metálico a nivel del platillo medial para evitar la sobreresección, que de hecho ya fue amplia en la tibia proximal. Pero ¿cómo decidir el implante? Que esa es la razón de la charla que estamos dando. Tiene que ser basado en muchos factores. No es lo mismo decidir una prótesis bisagrada o una prótesis constreñida varo-valgo en un paciente de 80 años a un paciente de 50 años. No, obviamente no es lo mismo. Tenemos que tener en cuenta el grado de deformidad y el grado actual de inestabilidad y también potencial, y específicamente me refiero a los pacientes con artritis reumatoidea. Pacientes con rodillas no complicadas, ya sabemos que las prótesis de retención de cruzado o la posteroestabilizada tienen igual sobrevida en los estudios hasta la segunda década. Cada una tiene ventajas y desventajas ya descritas. Pero, sin embargo, si usted realmente no realiza muchas prótesis anualmente, es mucho más predecible entrar con una prótesis de posteroestabilizada. Esto es lo que yo llamo una rodilla no complicada. Estas fotografías son muy especiales porque son las rodillas de mi señora madre, con una rodilla que no se ve muy artrósica, sin embargo nunca respondió a tratamientos no quirúrgicos, no conservadores, múltiples infiltraciones, una artroscopia donde se vio que la artrosis era mucho más severa y tenía una condrocalcinosis terrible, y pues decidimos implantarla con una prótesis posteroestabilizada con este resultado. Afortunadamente todo va bien 3 años postquirúrgico. Pacientes con varos severos pero con colaterales intactos, es mejor pensar en prótesis posteroestabilizadas, ya que el ligamento cruzado posterior en estos pacientes está muy retraído y tratar de balancearlos y de corregir la deformidad es muy difícil. En cambio, en pacientes con varo severo y con esquinas posterolaterales laxas, es mejor entrar con una prótesis con mayor constricción, como en este caso, un paciente con una varo severo, realmente no es mucho más la inestabilidad que se podría predecir. Realmente estas radiografías desafortunadamente no las obtenemos a veces con carga, pero se ve que el varo es severo, el defecto sobre el platillo medial es grande y ya había tenido una reconstrucción ligamentaria, y por eso decidimos entrar con una prótesis de revisión, la cual fue necesaria como vemos en estas radiografías postquirúrgicas. Los pacientes con genu valgo se nos pueden presentar con 3 escenarios. El primero es un paciente con un ligamento colateral medial intacto, el segundo es que esté atenuado y el tercero es que ya no haya. El paciente que tiene el ligamento colateral medial intacto puede implantarse con una prótesis de retención de cruzado o una posteroestabilizada, buenos resultados. Si está atenuado, tenemos que tener en la mesa la prótesis constreñida varo-valgo, y si está ausente, la indicación es utilizar una bisagra rotatoria. En este caso, de la fotografía anterior, un paciente con un genu valgo severo, una apertura grande sobre la convejidad a nivel del colateral medial, y decidimos implantarla con una prótesis con poste alto. Los pacientes con artritis reumatoidea, estos pacientes generalmente se presentan con deformidades coronales que son leves. Sin embargo, el uso de la prótesis de retención de cruzado preocupa por lo que ya he comentado, puede presentar una atenuación unos años después de la cirugía, porque el proceso de sinovitis crónica puede acabar de dañar un ligamento cruzado posterior que ya está enfermo. Por lo tanto, la prótesis posteroestabilizada nos da resultados que pueden ser más predecibles. Y esto es importante. Algunos pacientes de estos puede que la deformidad coronal no sea tan grande, pero tienen deformidades combinadas de valgo flexo o varo flexo, en las cuales uno, por tratar de mejorar los arcos de movilidad, la extensión, puede hacer liberaciones amplias y tener que obtener en la mesa la posibilidad de una prótesis con mayor constricción. Este es un paciente con una artritis reumatoide, un varo leve, se pudo estabilizar perfectamente con una prótesis posteroestabilizada. Este escenario, que no es muy frecuente, que son los pacientes patelectomizados, ya sabemos que estos pacientes tienen una carga
aumentada sobre el ligamento cruzado posterior y puede estar atenuado. Entonces, por eso es mejor utilizar una prótesis posteroestabilizada. También ya, debido a la subluxación posterior, tienen disminución del poder del mecanismo extensor. Debemos utilizar una prótesis posteroestabilizada en lo posible. Sin embargo, con todo y eso, los desenlaces son pobres y las complicaciones son mayores. Finalmente, podemos concluir que el nivel de, la utilización de prótesis constreñidas, el aumentar el nivel de construcción depende más de muchos factores, entre ellos el nivel de experiencia. Ya uno desde que llegan los pacientes ya sabe que si vienen con deformidades valgo, varo severas, valgoflexo, varoflexo, debe tener el implante de mayor constricción en la mesa, tener un alto índice de sospecha, y ese alto índice de sospecha solo se obtiene realizando planeamientos prequirúrgicos, mirando el grado de la deformidad, cuál es la apertura de la interlínea en la convejidad, haciendo radiografías con apoyo y con estrés, mirar los factores del paciente como la edad. Vuelvo y digo, no es lo mismo decidir una prótesis constreñida en un paciente de 80, uno de 50 años, cuál es la función de este paciente, porque puede ser más joven, pero tener una función escasa, como en los pacientes con artritis reumatoide, cuál es el peso. Como en este ejemplo, este es un paciente con un varo severo, con una subluxación tibiofemoral, una gran apertura de la interlínea lateral, de 80 años. Vemos que no fue muy difícil la decisión de tomar de implantarlo con un implante de revisión. ¿Cuál es la estrategia que yo hago? Bueno, me imagino que ya no es ninguna sorpresa, todo el mundo la sabrá, que es lo que podemos hacer todos: cortar primero el fémur distal y la tibia proximal con el instrumental de la primaria, después evaluar el gap en extensión, si es posible en flexión, y de ahí en adelante decidir si seguimos con un nivel de constricción mayor. Y básicamente, ante la menor sospecha, es mejor tener todas las cajas ahí y hacer el pedido de lo que necesitemos, y no después estar implantando con prótesis que no nos vayan a dar resultados satisfactorios, ya que estos pacientes solo tienen una oportunidad de mejorarse. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Navarro. Excelente charla. Abrimos los micrófonos para los participantes puedan hacer su participación. Tenemos una pregunta del doctor Carlos Almanza. Doctor Almanza, realice usted la pregunta, por favor. Bueno. Almanza le pregunta, doctor, ¿se recomienda un orden de liberación de tejidos blandos o dependiendo del paciente? Pues eso depende de muchas cosas, depende de la deformidad, si es en varo, si es en valgo. Obviamente ya están descritos claramente el orden en que usted libera una rodilla en varo. Siempre debe ir uno paso por paso. Sabe uno que en los pacientes con genu varo lo inicial es liberación de la cápsula posteromedial durante el abordaje, tratar de hacer una elevación superióstica del ligamento colateral medial superficial y profundo, sin desinsertarlo, obviamente. Posteriormente, inclusive antes de eso, retirar los osteofitos del cóndilo femoral medial, y después hacer los cortes, mirar los gaps, mirar si usted tiene que hacer una liberación un poco más distal sobre el semimembranoso en la tibia proximal, y si no, hacer pequeñas incisiones sobre el ligamento colateral medial para poder balancear. Sin embargo, todo eso tiene que ser secuencial, si esa es la razón de la pregunta, porque si usted inicialmente se salta los pasos, pues fácilmente puede quedar una prótesis inestable que no tenía por qué pasar, ¿cierto? Así es. El doctor Narváez va a hacer una participación. Doctor Narváez. Gabriel. Un momento, que tengo que activarlos. Ya pueden participar. Doctor Narváez, adelante. No, felicitar al doctor Navarro por una excelente charla, y a la vez preguntarle, llama la atención, doctor Navarro, este paciente que estaba patelectomizado
no pensó mejor en ese paciente como una prótesis constreñida total de esta última generación que tenemos? ¿Cuál paciente, doctor Narváez? ¿Patelectomizado? No, realmente no había ninguno ahí. Tal vez lo mencioné en la diapositiva, pero no, la verdad no he tenido la oportunidad de operar muchos pacientes, tal vez uno o dos, pero no tengo una foto ahí. Sin embargo, en esos pacientes patelectomizados sí debe tener una prótesis. Lo que pasa es que en ellos el mayor problema es la subluxación posterior, pero fíjese que es que una prótesis de mayor constricción le ofrece esa estabilidad desde el plano varo-valgo, y el problema de ellos es más bien de anterior a posterior. Entonces, el hecho digamos, de constreñir más en ese sentido no le ofrece mejores resultados. De todas maneras, los desenlaces con esos pacientes siguen siendo menos predecibles que los pacientes, obviamente, que tienen sus patelas. ¿Cierto? No sé si responda a la pregunta de esa manera, doctor Narváez. No, sí, era eso. O sea, pacientes con patelectomizado, yo me iría mejor con una prótesis más constreñida, porque entre menos constricción tenga el paciente, el índice de aflojamiento será mayor y por ende, pues voy a revisar. Para mí, realmente, evidencia la mejor evidencia. Buenas tardes, buenas tardes, doctor. Y habla el doctor Edgardo Rivera desde acá de la ciudad de Cartagena. Y con relación a la pregunta que hacían de la secuencia, ahí hay unos temas a considerar que pueden ayudarnos en algo. Cuando tenemos pacientes con muchas rodillas muy apretadas, la tendencia actual es empezar por el fémur, haciendo el fémur, en donde nos garantiza un poco más, nos da mucho más espacio. Y la tendencia es una conducta más que todo americana, que es realizar el fémur en primera instancia. Cuando tenemos prótesis complejas, de varos complejos, de valgos complejos, esa es la tendencia, quizás alterar un poco el orden, porque muchas escuelas nos acostumbramos o empezamos haciendo resección de tibia en primera instancia. Y con relación a prótesis, cuando ya tenemos unos bloques o algo, la tendencia es a restituir primero la tibia para que nos dé la base de más o menos unos 15 milímetros de la interlínea de la cabeza del peroné, y sobre esa hacer el constructor del fémur, determinando las pérdidas óseas o el gap que tengamos para reconstruir la longitud en extensión y posteriormente balancear en flexión. Es quizás, pero excelente charla y gracias por su aporte. La verdad que sí, muy buena revisión, ¿no? Muchas gracias, doctor Edgardo. Y quisiera hacer un comentario con respecto a eso de las rodillas varas, y es que a veces uno tiene tendencia a, cuando corta el fémur distal y la tibia proximal, a irse de una vez a tratar de balancear todo en ese momento, y eso puede ser una mala estrategia, porque lo puede llevar uno a cortar más tibia proximal sin necesidad, sino uno debe pensar muy bien si ir a liberar la cápsula posteromedial, ¿cierto? Y mirar los osteofitos que están detrás del cóndilo medial, porque a veces, realizando ese solo gesto de liberar la cápsula posteromedial y resecar esos osteofitos, ya no hay necesidad de hacer mucho más gestos en los tejidos blandos para lograr un equilibrio de los gaps. Sí, logra uno un buen balance haciendo una liberación medial amplia. Recordar que más o menos el colateral medial baja hasta 9 centímetros y que podemos hacer una liberación bien amplia en bloque del colateral medial, y pensar que un elemento que nos ayuda, sobre todo en el varo grande, varos con pacientes con varos superiores a 18, 15 milímetros, en esos pacientes nosotros podemos pensar en hacer osteotomías de reducción para que podamos obtener un mejor balance. Excelente, sí, y buen aporte. Una pregunta que yo siempre me hago, y es más o menos, cuando en un paciente con un varo o algo extremo, que usted diga, este es el valor que cuando tengo estos grados de valgo, yo voy a ir con una bisagra. Lo que está escrito en la literatura es que pacientes con varos mayores de 15 grados y valgos mayores de 20 grados es lo que yo tengo entendido. No sé si alguien tenga algún otro concepto diferente con respecto a eso. Pero eso son más o menos, sobre todo, me imagino que usted me estaba preguntando para pensar en tener en la mesa
una prótesis con mayor nivel de constricción, una prótesis de poste alto o una prótesis bisagrada. Ok. Sí, gracias. Sin embargo, creo que eso más es un concepto clínico y de examen físico que de grados, pienso yo. Gracias, doctor Rivera, por participar. El doctor Gracias. Orlando nos hace una pregunta. ¿No quiere participar, doctor Orlando? Adelante. Buenas noches. ¿Se perdió el video? No sé el video, doctor Yamure. Sí, se perdió el video, permíteme. Buenas noches. Buenas noches, doctor Yamure. Felicitaciones por tu charla. Muchas gracias, doctor. Varias cositas. Los pacientes con patelectomía, no tengo mucha experiencia, he tenido 2 experiencias, las 2 son muy malas. Con constreñidas totales muy malas. Se luxan, inclusive tengo una operada 2 veces en Estados Unidos por los grandes maestros de Estados Unidos, pésimas, se luxan, se salen, el paciente está muy mal. O sea que las rodillas con patelectomía, póngale lo que le ponga, le va muy mal por lo que hablamos. No importa el varo o el valgo, pero el problema es anteroposterior y con la pérdida de la potencia muscular, la estabilización es muy mala. Y terminan cediendo las prótesis y se salen. De acuerdo. En cuanto a los cortes, yo pienso que no es tan importante por dónde comencemos. Lo importante es que comencemos cortando lo menos posible la parte ósea y vayamos adaptándola a las necesidades, después de ir liberando y balanceando los tejidos blandos, precisamente para no pasarnos. Ya sabemos que si tiene una contractura en flexión y no nos da ni liberando tejidos blandos, vamos a trabajar más el fémur, o viceversa la tibia. Eso nos puede ir diciendo a medida que vamos haciendo el balanceo. No necesariamente tenemos que comenzar con los cortes mayores, tenemos que comenzar con los mínimos cortes e ir balanceando la rodilla para que no tengamos esos problemas. Ahora, ¿alguna vez ha tenido, doctor, en una rodilla convencional una lesión del colateral medial? Le comento porque yo tuve una, afortunadamente ha sido una sola, y gracias a Dios me di cuenta, reparé pensando, porque no tenía forma de tener una constreñida, y me fue muy bien. No pensé que me fuera a ir bien, la paciente está muy bien, la sigo anualmente. ¿Qué experiencia tienen ustedes? Porque a mí esa es la única que tengo y de pronto Dios me acompañó porque normalmente les va muy mal. Gracias. No tengo experiencia afortunadamente en sala de cirugía, pero la experiencia reparando las de otro, mala, pésima. O sea, esos colaterales, muy probablemente usted tuvo la gran suerte de hacerlo intraoperatorio, pero cuando he tenido la oportunidad que me han llegado pacientes con lesiones, esos pacientes intención de reconstrucción con aloinjerto, con todo, con anclas, con lo que quiera, muy mala la experiencia de lograr balancear esa rodilla o lograr estabilizarla con métodos de tejidos blandos. Casi que de seguro van a una revisión con un nivel de constricción mayor. Sí. Y yo estoy el doctor, con el doctor Yamure, con el doctor Rivera, pacientes de ligamento colateral, definitivamente esos pacientes terminan por mucho que le hagan una revisión. Yo he visto un solo caso y el paciente terminó obviamente cambiando de la prótesis porque ni por mucho que uno repare, pues no lo va a lograr. Es de ahí que la pregunta que yo quería hacerle al doctor Navarro era, estos pacientes reumáticos, ¿usted siempre ha preparado con una prótesis primaria y una prótesis de revisión, aquellos que tienen como un valgo moderado, o siempre, o no lo hacen? No, es una muy buena pregunta, doctor Narváez. Finalmente, yo veo si el paciente tiene una deformidad valo o valo flexo, por lo menos con siempre comenzar a hacer un abordaje planificado para el retiro la colocación. Constricción. ¿Por qué? Porque finalmente usted va a hacer todos los gestos necesarios para tratar de darle extensión a ese paciente y finalmente uno lo puede lograr, pero eso va a expensas de volver una prótesis inestable. Entonces, no es que todas las deformidades coronales y pacientes reumatoideos entren preparados para eso. De hecho,
por lo menos el 90% de los pacientes reumatoideos se pueden resolver con una prótesis primaria, pero en esos pacientes valgoflexo y varoflexo con deformidades de flexión mayor de 30 grados, sí es mejor ir preparado, doctor Narváez. Voy a darle la palabra al doctor Gelbis de Cúcuta, que nos quiere hacer un comentario. Adelante, doctor Gelbis. Muy buenas noches. Profe Navarro, una pregunta. De acuerdo a la imagen que nos mostró, a la radiografía que nos mostró, en el cual no utilizó prótesis de tercera generación para reconstrucción del defecto tan severo que tenía en la radiografía de la tibia proximal que le quedó, tuvo la interlínea articular alta, ¿tuvo que hacerle algo al mecanismo extensor? A ver, venga a ver, ubico ese caso, a ver. Esa, sí señor. ¿Qué pasó con el mecanismo extensor? ¿Hubo que hacerle algo a ese mecanismo extensor? Porque... Sí, muy buena pregunta. Fíjese que uno cada vez que entra a hacer prótesis de sustitución metafisiaria empieza a pensar en eso. De hecho, la prótesis tiene unos orificios para reinsertar el mecanismo extensor. Fíjese que en la inmensa mayoría de los casos, por lo menos en mi experiencia, el manguito perióstico que tiene el mecanismo extensor da para resecarlo y que siga funcionando perfectamente sin necesidad de reinsertarlo. Sin embargo, no está de más poner unas suturas fuertes sobre esos orificios que tiene la metáfisis proximal de la tibia, el implante, para evitar una ruptura, pero generalmente ese manguito perióstico del mecanismo extensor da para disecarlo hacia lateral, como usted lo puede ver en la diapositiva, sin necesidad de hacer una reinserción formal. Ok, pero, profe, y lo ayuda porque hay que bajarlo, ahí en esa imagen, hay que bajarlo unos centímetros. ¿Lo ayudaría con una cuadriceplastia o solamente con la reinserción es suficiente? No, realmente no he tenido necesidad de hacer una cuadriceplastia en estos casos. Lo que sí, y vuelvo y recalco, yo creo que obviamente nuestra naturaleza es mirar lo que quedó así como regular y fíjese la altura del peroné. No hubo manera de con esa deformidad tan severa de esta paciente tener un peroné nuevo, una tibia proximal completamente hipoplásica con un peroné que en teoría, dice uno, la única manera de ponerlo a la altura era recortarlo. No se pudo subir más la interlínea articular. Sin embargo, yo he seguido a esta paciente ya por un año y realmente no ha tenido mayor problema con eso. Además que meterse con el peroné proximal en ese lugar significaba también poner en peligro el nervio ciático popliteo externo. Sin embargo, puntualmente, para su pregunta, sí, no tuve que hacer ningún gesto especial para la exposición de esta prótesis. Es más fácil de lo usual. Ok, profe, muchas gracias. Un abrazo. Usted, chao, Edson. Gracias, doctor Gelbis. Doctor Yamure, ¿va a hacer una nueva anotación? Sí, doctor Navarro. Yo pienso que un paciente con artritis reumatoidea o no, uno debe entrar a hacer la prótesis que uno tiene planeada. Siempre, si uno con poca deformidad, uno debe hacer su prótesis convencional primaria sin mayores problemas y no debe tener problemas. Usualmente no debe tener problemas. Ya uno entra cuando encuentra deformidades muy grandes para irlas previendo. Ahora, doctor, yo hice una prótesis muy bonita, quedó preciosa, la veo radiográficamente, la veo clínicamente, es preciosa. Varias cosas. Uno, con la discusión que tenemos de patela y no patela, ¿qué experiencia tiene? Uno. Dos, cuando decide que un reemplazo de rodilla lo moviliza bajo sedación, ¿en cuánto tiempo, si no consigue una flexión de 110, 120 grados, lo moviliza? Porque es importante que sabemos las técnicas quirúrgicas, son muy buenos operando. ¿Qué pasa? Porque hay muchas veces operamos pacientes que quedan espectacular, lo ve uno y dice, nunca me había quedado tan bonita y la prótesis no funciona bien. ¿En qué momento actúo yo y cómo la manejo, tanto médicamente como en la parte de movilización o rehabilitación? Bueno, con respecto a la primera pregunta, la patela en los pacientes con artritis reumatoide, digamos que yo soy de las personas que no me caso con nada, es decir, yo cambio algunas patelas, de hecho por lo menos el 80-90% de las rótulas las cambio y otro 10% no.
En los pacientes con artritis reumatoidea, mi pensamiento es que hay una sinovitis crónica, un compromiso generalizado muy grande y la cambio en el 100% de los casos, pero en estos casos de artritis reumatoide, los cambio en el 100% de los casos las rótulas, precisamente porque hay un proceso inflamatorio tóxico en la articulación. Y con respecto a la segunda pregunta de la rigidez y la movilización postquirúrgica, en la literatura dice que lo ideal es movilizarlos antes de los 30 días. Sin embargo, pues nuestro sistema de salud nos ha obligado a irnos más allá de eso. Y yo, es decir, el paciente entra con una rigidez a los 2 meses, yo trato de movilizarlo bajo anestesia, pero eso sí, no lo hago sin haber hecho una artroscopia de la rodilla previo. Trato de, antes de lograr la movilización, entrar con el artroscopio, tratar de hacer una sinovectomía amplia, tratar de liberar, porque siempre da miedo en un paciente con artritis reumatoide que tiene una osteopenia severa, y tratar de hacerle una movilización a la brava, hacer una fractura del fémur distal. Ese es mi pensamiento con respecto a esa pregunta. Ok, gracias, doctor. Yo normalmente a la tercera semana, si no me han logrado la movilidad, normalmente las meto a movilización bajo sedación antes de la fibrosis para disminuir los riesgos de una ruptura tendinosa. Es lo que normalmente hago, sea reumático o no sea reumática. De hecho, las reumáticas me funcionan mucho mejor. Y eso hacen. Profe, lo que pasa es que a veces los pacientes de EPS es más difícil volverlos a reintervenir a las 2 semanas, mientras que los de las medicinas prepagadas es un poquito más fácil de llevar nuevamente a cirugía 2 o 3 semanas después. Eso tal vez de pronto nos hace falta a algunos. El doctor Pereira, desde Montería, quiere participar. Doctor Pereira, adelante. Sí, buenas noches, excelente charla. La pregunta va enfocada en cuanto a los vástagos. ¿Qué consideraciones tienes tú para toma de decisiones si vas a utilizar vástagos cortos, largos, cementados, no cementados? ¿Cuáles son las directrices que tomas tú para tomar, digamos, la decisión de usar uno u otro tipo de vástago? Sí, doctor, muchas gracias. Es una pregunta demasiado buena. Es decir, en eso hay mucha polémica, y si usted se ciñe a la literatura, la recomendación en cuanto a la longitud del vástago debe ser un vástago que tenga contacto con las corticales, porque precisamente si usted quiere disipar la carga aumentada por la constricción hacia la diáfisis, tiene que tener contacto cortical, y eso le determina la longitud y el grosor del vástago. Sin embargo, yo le voy a hablar de lo que me he dado cuenta con mi experiencia. No necesariamente usted tiene que tener un vástago demasiado largo, ni tampoco demasiado grueso para que usted tenga esa distribución de carga. Trato de que sea un vástago, no, es que también depende mucho de los implantes con que contemos, no todas las prótesis y los diseños de prótesis traen vástagos cementados y no cementados. Trato de poner vástagos no cementados en la inmensa mayoría de los casos. ¿Y qué determina el hecho de usar el cemento o no? La calidad ósea. Pero sin embargo trato de no poner vástagos cementados porque obviamente en el caso de que se me infecten o que me toque revisarlos otra vez, el asunto se pone más difícil. Y en cuanto a la longitud, he tratado de disminuir últimamente, o hace algún tiempo de hecho, la longitud de los vástagos, porque finalmente si usted los deja muy largos, si usted los deja en mucho contacto con cortical, la posibilidad de que hagan dolor a nivel de la punta del vástago es mayor. Entonces, en conclusión, la mayoría de los casos, vástagos no cementados, a no ser que tengan muy mala calidad ósea, y la longitud de los vástagos depende de los implantes. Hay implantes que tienen vástagos de 100 milímetros, hay otros que tienen implantes que tienen vástagos mínimo de 150 milímetros. Pero la idea no es tanto utilizar vástagos largos porque producen dolor a nivel de la punta del vástago en el muslo y en el tercio medio de la pierna. Hay un poquito de agregar a eso. La conclusión con los vástagos, indiscutiblemente hay discusión con la obesidad porque hay respuestas a largo plazo. Cuando nosotros tenemos osteotomías concomitantes, los vástagos pueden ayudarnos. Nos pueden ayudar cuando tenemos osteoporosis grande. Y otro de los elementos es que siempre, o sea, no es una regla sine qua non,
siempre que aumento la constricción, voy a usar vástago para disminuirle el estrés al constructor, a la prótesis que coloque. Ahora bien, con la paciente de la artritis, hay una tendencia que es esa característica de lesión metafisiaria del paciente con artritis reumatoidea, que tenemos un primario con alguna deficiencia, con unos signos de artrosis, con unos signos de osteoporosis muy severa. El anclaje en zona 3, en zona metafisiaria, diafisiaria, perdón, está bastante recomendado y es fuertemente la recomendación. La recomendación cuando hacemos cementado es que tengamos vástagos entre 9 y 12 centímetros, 12 centímetros, y cuando tengamos que fijar con vástagos, obviamente, como bien lo explicó el doctor, dependiendo del canal, cuando tengamos que fijar con vástagos no cementados, la recomendación es ir de 12 a 16 o lo que requeramos. Pero la tendencia cada día más, dependiendo los grupos etarios y dependiendo las deformidades, es a utilizar vástagos cementados, y las medidas oscilan entre 9 y 12 centímetros, el vástago lo suficiente como para hacer un buen anclaje. Doctor Navarro, una pregunta. Todos los que hemos hecho prótesis, que a veces estamos en plena cirugía y miramos, observamos, medimos, nos quedan preciosas. Y cuando terminamos de ver la radiografía, nos queda una tibia en varo. Eso nos ha pasado. En ¿cómo hace usted para estar seguro? Usted siempre toma estudios radiográficos intraoperatorios, usa siempre guía intramedular. ¿Cómo hace para estar seguro de que ese corte fue preciso? Sí, señor, eso es muy buena pregunta también, porque digamos que cuando estaba empezando yo a hacer prótesis, tal vez yo empecé en un hospital universitario, obviamente en las revistas le dan uno mucho palo con esos tibias torcidas. Entonces empecé a mirar a ver cómo las dejaba mejor y empecé inicialmente, tomaba entraba el intensificador, de hecho ponía la prótesis sin cementar y miraba a ver cómo se veía, y después lo corregía a mano. Sin embargo, eso es muy engorroso y empecé a tener un método en el cual todos los residentes que han rotado conmigo, que no han sido muchos, pero han podido verlo, primero hago el corte con guía endomedular en la mayoría de los casos, a no ser que tenga una tibia valga o una tibia vara, pero en la mayoría de los casos lo hago con guía endomedular, y después de hacer el corte sobre la tibia proximal, lo que hago es pasar una varilla por el canal medular hasta el centro del tobillo, y me doblo la rodilla a 90 grados y me paro al frente del paciente y miro si está perpendicular al corte de la tibia. Yo ya sé ahí y lo llevo haciendo muchos años y ya sé si me va a quedar torcido o no, y si me va a quedar torcido, hay una manera de corregir ese corte de cirugía, dejando un pin, uno de los pines, no sacándolo, sino dejando uno de los pines y variando un poco, variando la guía de corte y mirando que quede perpendicular perfectamente a la varilla, ahí pinarlo otra vez y hacer el recorte. Realmente los resultados me han sido muy satisfactorios y esa es la única parte que ya no sufro por los reemplazos de rodilla. Gracias, doctor Navarro. Gracias a todos los participantes. Una última participación del doctor Gelbis desde Cúcuta. Doctor Gelbis. Bueno, esto es una pregunta para todos. ¿Qué opinión tienen acerca de aquellos pacientes que tienen unas deformidades metafisiarias en la tibia y podemos utilizar una prótesis posteroestabilizada con un vástago corto, que es la que nos trae LH? ¿O necesariamente tenemos que utilizar un vástago largo? Porque corto, 60, 80 milímetros, no nos alcanzaría la suficiente longitud para colocarlo en la cortical o en la diáfisis. ¿Qué opinión tienen acerca de esa prótesis en especial? ¿O necesitamos hacer una constricción, una semiconstricción? Yo creo que es que, Edison, la decisión de poner vástagos, debe estar basada en si usted constriñó más, hay que poner vástagos, ¿cierto? Hay gente que no lo hace, pero bueno, yo sí creo que debe hacerse porque usted tiene que disipar esa carga en otro lado.
En cuanto a la longitud, si el vástago tiene 80, realmente en una rodilla primaria no me preocupa tanto eso. Es decir, ¿por qué usted tiene que poner un vástago largo si el defecto o si la calidad de la tibia proximal es buena? Usted no necesita tanto vástago. ¿Me hago entender? Es decir, si usted tiene una, como por ejemplo en este caso, que usted tiene una tibia proximal con una buena calidad ósea, pues poner un vástago tan largo no tiene tanto sentido. En este caso, eso es una prótesis de Stryker que maneja solamente 2 longitudes de vástagos y pues bueno, aquí decidí por un vástago largo. Pero finalmente poner el vástago de 80 solamente porque usted constriñó más no es mala elección. Pero si usted tiene una tibia proximal con muy mala calidad ósea, sí debe tratar de disipar esa carga hacia la diáfisis y el vástago más largo se me hace que sí es necesario. Gracias a todos nuevamente. Muchas gracias. Quiero hacer una pregunta al doctor Navarro y a los demás participantes que tienen experiencia en los reemplazos articulares, en este caso el de rodilla. Doctor Navarro, actualmente quienes vemos en nuestras consultas pacientes con reemplazos de rodilla primario a quienes se le colocó constricción total al momento de su primera cirugía de rodilla. ¿Cuál cree usted, o en su opinión, cuál es el mayor daño que le hacemos a un paciente cuando utilizamos una constricción total en una rodilla primaria sin indicación? No, el daño es absoluto porque digamos que usted para poner una prótesis más constreñida tiene que sacrificar hueso, ¿cierto? Va a aflojar esa prótesis más tempranamente. Entonces, no tiene razón de ser. La constricción va de la mano de la necesidad. Eso no puede ser una escogencia al azar del cirujano. El paciente necesita una razón de ser en cuanto a la constricción y no, es terrible hacer eso, ¿ya? Ahora, yo también tengo un pensamiento que si ustedes se ponen a ver cuál es el mayor índice de aflojamiento, ustedes cuántas prótesis han visto más flojas, o las primarias o las prótesis de revisión. Obviamente las primarias se ponen más. Sin embargo, yo creo que uno no debe aumentar el nivel de constricción a no ser que sea absolutamente necesario, y la recomendación es usar la mínima cantidad de constricción para alcanzar un resultado satisfactorio. Otra, pues, también me gustaría intervenir en la pregunta. El reemplazo total de cualquier articulación es el fracaso de la ortopedia. Nos toca utilizarlo. El ideal es que no lo utilizáramos. Ahora, si me toca amputar una articulación, quiero hacerlo con el menor daño posible. Si yo voy a utilizar una constreñida de entrada y voy a sacrificar a una persona joven, sabiendo que esa prótesis con las altas índices de utilización que va a tener el paciente, pues el aflojamiento va a ser extremadamente rápido y la segunda va a ser muy complicada de colocar y va a durar todavía menos. Por lo tanto, no tiene ninguna justificación utilizar prótesis constreñidas en pacientes jóvenes innecesariamente. Correcto. Frecuentemente nos encontramos en nuestras consultas pacientes sin indicación aparente, ¿no? Uno puede juzgar a qué se enfrentó el cirujano en ese momento, pero es muy infrecuente tener que hacer una prótesis con una constricción total primaria que no tuviera una deformidad superior a los 15 o 20 grados. Ya eso sí, tendríamos que evaluar éticamente lo que estamos haciendo, pero se ve frecuentemente. Una última pregunta que me hacen por acá por el interno, doctor. Me preguntan, ¿cuál es su experiencia con la constricción total en pacientes con secuelas de poliomielitis? Le cuento que no son muchos los casos que he hecho con pacientes con polio. Si son 2 es mucho, y la verdad en esos 2 casos que he tratado les he puesto un par de bisagras y el seguimiento temprano, porque usted sabe que a veces es muy difícil seguir los pacientes, sobre todo los pacientes pues, que yo manejo, que son pacientes de EPS, y la mayoría de todos esos pacientes dramáticos vienen de lugares lejanos, pero el seguimiento temprano fue bueno. Sin embargo, eso
no aporta mucho, pero sí entre con prótesis bisagradas. El problema de operar reemplazo en pacientes con polio es que son pacientes que ya vienen con una debilidad muscular severa y después de la prótesis eso se aumenta. Entonces es mejor entrar a la fija y si le toca a uno hacer una prótesis, pues hacerla con una bisagra en ese tipo de pacientes cuya función es mucho más limitada, pues no es tan malo, tan criminal, por decirlo así. A todos, muchas gracias por participar nuevamente en los webinars de la ATON. Esperamos contar con ustedes en una próxima reunión. Excelente charla, doctor Navarro. Muchas gracias por aceptar la invitación. Sobre todo, que nos permitió discutir y hablar entre nosotros. Hubo participación, doctor Yamure, doctor Rivera, doctor Pereira, doctor Gelbis, todos aquellos que participaron desde sus casas y nos enriquecieron con sus comentarios. A todos, muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias a todos.